Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa Agenda Agropecuaria desde la finca Los Dragues, aquí metidos en un potrero. Bueno, me sorprende eso que me dices, que la leche que se importa la están convirtiendo en leche condensada y nosotros pagando precios exorbitantes. 1000 bolos pagué por allí por un pote de leche. Es una cosa horrorosa, chicos, cuando la leche está regulada a 11 bolívares que debe costar un pote de leche. ¿Cuánto debe costar un pote de leche? 74, 75 bolívares. 1000 bolos, qué crueldad está sufriendo el pueblo. Ahora, toda esta distorsión económica, Werner, te pregunto, oye, toda la culpa la tiene el gobierno. ¿No será que también hay redes especulativas, toda esa red que siempre se ha dicho de especulación, de que bueno, tú sabes lo que te quiero preguntar? ¿Cuál sería el nivel de responsabilidad ciudadana de nosotros por querernos ganar unos reales de más también jugamos y que se materializó en todo esto que hemos llamado bachaqueo? Eso también ha creado toda esta economía nefasta, Werner. Mira, yo lo dije en un principio, el bachaqueo yo no lo condeno, porque el bachaqueo es una consecuencia de la mala política agrícola y económica. El bachaqueo no es el causante de la escasez de alimentos, que es una de las cosas que el gobierno ha querido ver, que el bachaqueo tal. Y lo dije con el cierre fronterizo. El gobierno quiso vender que la escasez de alimentos en Venezuela era porque se salía por la frontera. Pasamos más de 3 meses con la frontera de Táchira, Zulia y Apure cerrada, y la escasez de alimentos no solamente fue que no disminuyó, es que se incrementó en el país porque obviamente cada día la producción era menor. Entonces, si tú tienes una consecuencia de un problema original, ¿qué es lo que tienes que hacer? Atacar el problema de raíz. Y el problema de raíz en Venezuela, de la escasez de alimentos, no es otra cosa que la caída en la producción interna de alimentos, la caída en la importación, porque el gobierno no tiene divisas suficientes para seguir importando, y obviamente al disminuir la oferta, la demanda se mantiene, ocurre la escasez y ocurre en un mercado negro que se ha generado alrededor de los productos alimenticios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar de inmediato la capacidad productiva de nuestros cultivos, de nuestras zonas productoras, y recuperar la capacidad productiva de nuestra agroindustria. Esa es la única vía, Rafael, para poder nosotros enmendar esta escasez de alimentos, eliminar el bachaqueo. Y lo otro que hay que hacer es estabilizar la economía, porque nosotros tenemos una moneda, un dólar a 6.30 ficticio, que obviamente el gobierno utiliza para importar alimentos, y eso nos da un desbalance, por lo menos con países como Colombia, que obviamente eso motiva a que tú saques el alimento de aquí hacia Colombia. Entonces hay que atacar el problema de raíz, el problema estructural. Venezuela no tiene en este momento, lo dijimos el año pasado, recuerdo las palabras del gobernador Heras Cárdenas, que la crisis en alimentos en Venezuela era circunstancial. Y nosotros le decíamos, no señor, nosotros abandonamos eso hace tiempo. La crisis de alimentos es estructural, y se demostró con el tiempo que lastimosamente nosotros teníamos razón, porque yo quisiera equivocarme cuando te doy todas esas proyecciones. Estructural por la caída en la producción, como tú lo dices, estructural porque por el descenso en las importaciones, pero además de descenso, según tú, hay desvío, por ejemplo, en materia de leche. ¿Qué estamos importando? Y quiero que me hables eso que te lo escuché por allí decir en cuanto a los precios en las importaciones. Explícale a la audiencia qué alimentos estamos nosotros importando en este momento, de dónde y a qué precio. Mira, nosotros estamos importando café, el 70% del café, 70% de las... Espérate, pero un momentico, 70% del café está entre... ¿De dónde viene ese café, chicos? Lastimosamente, tenemos que decirlo con vergüenza, de Nicaragua. De Nicaragua. Nicaragua, importamos café de Colombia, importamos café de Brasil, pero básicamente Nicaragua. El mayor es de Nicaragua. De baja calidad, y para que tengamos idea, Venezuela llegó a ocupar el tercer
tercer lugar en los países exportadores de café. El tercer lugar, Rafael Galicia. Y hoy en día somos un país netamente importador de café. Nosotros podemos producir café, como en efecto lo acabas de decir. 200 años de historia teníamos exportando. Claro, y vivíamos del café en la colonia. ¿Qué pasó con la producción de café? Igual, el mismo cuento. El mismo cuento, se desmotivó el aparato productor porque se le fijaban precios por debajo de la rentabilidad. Además de eso, no habían insumos, cayó la enfermedad de la roya, los productores no tenían cómo controlarla y las plantaciones de café lastimosamente se acabaron en Venezuela. Ok, sigue. ¿Qué otros alimentos? Azúcar, nosotros pasamos inclusive de consumir solamente 30% del azúcar importada a consumir hoy en día el 70% del azúcar que consumimos es importada. ¿De dónde es importada? La importamos de Brasil, la importamos de Nicaragua, la importamos de Colombia, la importamos de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, del imperio. No me diga, azúcar del imperio. Nosotros importamos arroz del imperio, soya del imperio, grasas del imperio, permanentemente. Por eso que el discurso no lo entendemos. Estamos importando el 95-100% de la leche en polvo. Tú me hacías una pregunta, lo de los precios. Ajá, los precios de estos, de café, leche, me dijiste que otra... Vamos a ponerlo como el caso de la leche. Mira, a diciembre del 2015, Venezuela firmó contratos en Brasil y en Argentina para traer leche, y con Uruguay, entre 4.200 y 5.250 la tonelada de leche en polvo. Escuchemos bien, entre 4.200 y 5.200 la tonelada de leche en polvo. El precio internacional, Rafael, para ese momento estaba en $2.250 la tonelada. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cómo sé yo que eso es una especulación de tu parte? Bueno, por una sencilla razón, el mercado mundial de leches, así como el resto de los productos, está proyectado en todas las páginas internacionales de comercio exterior, porque el comercio exterior en otros países es sagrado. Tú no puedes hacerle doping a tu vecino, tú no puedes competir con tu vecino de manera desleal. Tú tienes que publicar en cuánto estás firmando y estás vendiendo. Y en todos esos portales está firmado que Venezuela, inclusive yo tengo los nombres de las empresas, que Venezuela, la leche que le negoció con Brasil la negoció a $5.250 y la leche que negoció con Uruguay la negoció en $4.600. Y eso está ocurriendo públicamente, y yo le he pedido al gobierno que me explique cuál es la razón por la cual nosotros estamos pagando más del doble del precio internacional por la leche que traemos a nuestro país. Los gastos, el container, la importación, los trabajadores, después eso tiene que ir al puerto, está en el puerto, montarlos en una gandola, distribuirlos, ahí no sé, esos son gastos. No son, pero tú no se lo puedes pagar al país de origen, porque el país de origen te lo monta en el barco y te lo envía para acá. Todo eso que tú me estás diciendo son gastos tuyos una vez que lleguen al puerto. Que dicho sea de paso, el 50% de la capacidad instalada para procesar leche en Venezuela está en manos del gobierno. Entonces, si el gobierno es quien importa, si el gobierno es quien transforma, si el gobierno es quien distribuye, ¿por qué no hay leche en Venezuela? ¿Es guerra económica o es simplemente ineficiencia del gobierno para este proceso? Pero cara y todo, el gobierno importa la leche. ¿Y por qué no hay leche, chico? Ah, ok, la pagaron cara indebidamente, pero no hay leche. Te voy a tirar un dato reciente ahorita también. Venezuela negoció con Uruguay 40.000 toneladas de leche que ofreció Maduro en una cadena nacional en junio. Al mes de diciembre, esa leche solamente había sido enviada en Venezuela, un tercio de ella, porque el gobierno venezolano no ha pagado a Uruguay los compromisos que tiene de deudas anteriores y del precio de esa leche. Los proveedores uruguayos decidieron paralizar el envío de leche a Venezuela, y por eso es que, a pesar de que Venezuela tenía negociado a octubre del 2015 100.000 toneladas de leche para abastecer el mercado de octubre a marzo, resulta que esa leche no está llegando al país porque Venezuela debe a los proveedores internacionales, y los proveedores internacionales decidieron no seguir enviando leche a Venezuela. Y Mercosur no iba a ser la solución de muchos de estos problemas, y toda esa peleadera para que Venezuela formara parte de Mercosur, que desde allí, y todos esos discursos que nos dieron esos cristianos, chicos. Todo eso funcionaba con un barril de petróleo a $100. Con un barril de petróleo esta semana que cerró a 27,
el Estado petrolero por excelencia de Mercosur, que tenía para comprarle alimentos a Uruguay, a Argentina, a Brasil, a Paraguay, resulta que se quedó sin dinero. Endeudado, sin dinero, sin producción interna de alimentos porque la destruimos, y por eso que nuestro país está pasando las consecuencias que está teniendo nuestro pueblo para poder conseguir alimentos. Esto no es culpa del gobierno, chicos, es culpa del descenso de los precios petroleros. Sí, si te pones a ver, pero el gobierno fue el que destruyó el aparato productivo nacional pensando que el petróleo siempre iba a durar a $100 y resulta que no es así. Vamos a una pausa. No hay unas caroticas, chicos. Mi madrecita hacía su caraota todos los lunes porque es falconiana. Arvejita, quinchoncho, frijoles. Explícame la desaparición de los granos, chicos. Si tenemos un estado al cual le decimos el granero de Venezuela, portuguesa, con lo cual comenzamos, donde tengo familia allá en Turén, por cierto. Entonces, ¿qué pasa con la producción de granos? ¿O qué pasó? Llegué a pagar 1000 bolos por medio kilo de caraota para llevarle un platico de caraota a mi mamá. Entonces, explícame la situación. Creo que vamos a cerrar el programa. Retorno, director. Estamos en la cámara de Tony Romero Bello, el bueno. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas.